Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quisiera platicar con ustedes en torno a dos conceptos que, bueno, vamos a ver que están íntimamente relacionados, que es por un lado el concepto de la política y por el otro lado el concepto de acontecimiento. Para esto, bueno, voy a estar trabajando con dos filósofos contemporáneos. Por un lado, Alain Badiou, con su texto Se puede pensar la política, que está editado por Nueva Visión, es un texto muy cortito. Y por el otro lado, Slavoj Žižek, con su texto Acontecimiento, que bueno, está editado, publicado por Sexto Piso. Bien, vamos a empezar por el concepto de la política. Comúnmente cuando nosotros pensamos en política lo asociamos a ciertas ideas negativas. Lo asociamos primero a partidos políticos, lo asociamos a gobierno, lo asociamos meramente a relaciones de poder o a grupos de poder, élites en el poder, en la disputa por el poder. De tal manera que, bueno, por consecuencia, asociamos algunas adjetivaciones como que está relacionado con la mentira, la falsedad, ¿no? La política es mentira, la política es falsa, o con la corrupción. Todos los políticos son iguales, se dice, ¿no? Eso es casi que un lugar común. Al grado tal de que, bueno, hablar de política en la vida cotidiana, en la mesa, con los amigos, la familia, pues casi que se convierte en un tema tabú, justo para evitar cualquier tipo de controversia, de conflicto, de enfrentamiento entre diferentes posturas político-ideológicas. Así que bueno, estamos pasando por un proceso desde hace ya algunas décadas de desafección hacia la política que de alguna manera hace que los ciudadanos nos involucremos cada vez menos en temas de política o que no la veamos, no veamos en dónde está la política, porque además es que independientemente de que conscientemente quisiéramos o no involucrarnos en la política, pues lo que es verdad es que la política está ahí inherentemente en las relaciones humanas. Mm, lo que es verdad es que, bueno, se ha abordado el concepto desde diferentes perspectivas. Podríamos evidentemente ir hasta los griegos, la República de Platón, la política de Aristóteles, por supuesto, pasando ya en la modernidad, el Leviatán de Thomas Hobbes, el Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Pero, digamos, en la segunda mitad del siglo XX vamos a encontrar una suerte de giro epistemológico en la comprensión de las ciencias sociales en general, de la filosofía, que va a tener, por supuesto, consecuencias en la manera de entender y comprender a la política misma. En este sentido es que se encuentran ahí enmarcados Alain Badiou y Zizek en esta etapa que para algunos será la etapa del postestructuralismo, para otros de la posmodernidad, de la modernidad tardía. En realidad el nombre es lo de menos, lo que importa es lo que están proponiendo, es lo que están diciendo. Y bueno, en ese sentido, precisamente, eh, es que va a haber entonces este cambio en el término clásico en el que se entiende la política. Voy a empezar por Alain Badiou. Alain Badiou va a hacer una suerte como de revisión o de distinción entre la política y lo político. Para empezar, para Badiou, lo político tiene que ver más con una suerte de orden, con una suerte de institucionalización o normalización, de fijación de las situaciones, ¿no? Las reglas, normas, formas de comportamiento, etcétera. El vivir juntos normado tiene que ver con lo político. De tal manera que, bueno, cuando él distingue la política de lo político, lo que va a decir es que, bueno, tenemos que justo separar, ¿no?, a la política y él la asocia a lo siguiente. Dice, tenemos que desfijarla, tenemos que desficcionarla y particularmente dejar de asociarla al lugar de la comunidad y la relación, como si justo la política fuera el engrudo, la amalgama de la comunidad, de lo común, de las relaciones en comunidad, hacia una unidad, ¿no? En ese sentido, por eso es que dice, eso en dado caso será lo político, pero la política tiene que ver más, dice, toca lo real en el modo del corte y no en el de la unión.
es un pensamiento activo interpretante y no la asunción de un poder. Bueno, primero, es decir, no toca lo real en el término de la unión, sino en el término del corte. La política es ruptura, la política es fisura, la política es confrontación. En términos de lo que dirá Rancière, la política es un desacuerdo. Entonces, en estricto sentido, esto que nosotros pensamos, la política justo que tiene que ver con las instituciones, reglamentaciones, etcétera, no. La política es precisamente lo que irrumpe esas reglas, lo que irrumpe esas instituciones, lo que irrumpe esa normalización. Pero por el otro lado, tiene que ver no con una búsqueda de la asunción del poder, ¿no? Una búsqueda por espacios de poder, sino que es también, dice, es un pensamiento activo interpretante, lo cual implica que, como toda fisura que va a desnormalizar lo político o lo dado, lo institucionalizado, no solo es ruptura, sino que al mismo tiempo es propuesta, interpretante, pensamiento interpretante, es decir, la posibilidad de repensar cosas, conceptos, instituciones que ya damos por sentados. La política podría plantear justo repensar qué es la libertad, repensar qué es la democracia, repensar qué es la igualdad, qué es la justicia, repensar qué es la política misma, es decir, es no dar por sentado ningún concepto, institución, definición, conducta, etcétera, sino siempre una ruptura, una fisura, por eso que se da por dado, ¿no? De tal manera que, bueno, para Badiou, justo, la política se relaciona directamente con el acontecimiento. Él va a decir, ¿no? La política no es nunca una repetición, es un efecto, ¿no? Sobre un plano de consistencia, de tal manera que es propiamente un acontecimiento. Llamo acontecimiento a que la calificación en el régimen de lo uno deja un resto. Lo uno, la unidad, la comunidad, lo indivisible, siempre deja un resto, deja algo fuera. Por lo tanto, al disfuncionamiento de ese régimen, o sea que no es tan perfecto, que no hay una igualdad perfecta, una unidad perfecta, sino que siempre hay un resto, hay una fuera. Rancière dirá la parte de los imparte, ¿no? Aquellos que aparentemente son contados, pero que en realidad no lo son propiamente en el lugar de la comunidad, en el reparto de lo sensible, en términos de lo que dirá Rancière. Por tanto, dice Badiou, el acontecimiento no es dado, pues el régimen de lo uno es la ley de toda donación. El acontecimiento es así el producto de una interpretación. ¿Por qué el acontecimiento no puede ser dado? Porque si el acontecimiento puede ser nombrado o puede ser identificado o dicho, previsto, ¿no? Justo en una condición a priorística, pues propiamente quiere decir que si puede ser previsto, está dentro de lo normal, está dentro de lo posible, está dentro de la política de lo imposible, o sea, está dentro de lo político, ¿no? El acontecimiento justo lo que abre es el espacio de lo imposible. Aquello que en cierto orden dado parece imposible, pero que justo la política como acontecimiento hace que eso sea posible, que surja como posible. Por eso es que, una vez más, es el producto de una interpretación, porque una vez que surge un movimiento social, un movimiento emancipatorio, revolucionario, etcétera, el orden mismo va a intentar interpretar ese acontecimiento, de ponerle un nombre, ¿no? Casi siempre, por ejemplo, cuando vemos un movimiento social manifestándose, por ejemplo, en las calles, rayando las consignas, ¿no? O en los monumentos, etcétera, de manera muy, muy contemporánea tenemos estos ejemplos, inmediatamente el discurso del poder trata de interpretar, de nombrar y de proponer un discurso hegemónico de quiénes son los que hacen ese acontecimiento. Pues son personas que hacen actos vandálicos, personas fuera de la ley, básicamente que delincuentes, ¿no? Evidentemente quien se subleva
está fuera de los márgenes de la ley, sobre todo en casos más extremos, de emancipación más extrema, pero porque es una ley precisamente que les está oprimiendo. Es una ley que no les permite tener una vida digna, ¿no? En ese sentido, pues por supuesto que lo van a romper, pero no porque la ley sea sacra, ¿no? Las instituciones sean sagradas, sino porque se han sacralizado o se han visto como tales, pero en ese dar por sentado la sacralización de una ley que puede ser injusta, no se observa que justamente hay grupos, personas que están siendo oprimidas y que han decidido levantarse, sublevarse. Por eso Badiou va a decir, bueno, ¿qué es un fracaso político? ¿No? O sea, cuando la política fracasa, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y va a decir, fracasar en política es no interrumpir un estado dado de certidumbre. O sea, hacer política, ¿no? Vamos a ponerlo en positivo, es interrumpir un estado dado de certidumbre. Es interrumpir una forma de ver, una forma de pensar socializada, normalizada, ¿no? Reproducida prácticamente que sin pensar. Es decir, es romper ese estado de certidumbre en donde unos cuentan y otros no, en donde unos hablan y otros no, en donde unos son vistos y otros no. Entonces, por eso el acontecimiento político como emancipación, pues justo es la irrupción de este estado dado de certidumbre. En este sentido, por eso se relaciona directamente con el concepto de acontecimiento. Cuando Zizek va a hablar del acontecimiento en las primeras páginas de su texto, él dirá, bueno, a ver, un acontecimiento en estricto sentido es algo traumático, ¿no? Es algo perturbador, que parece suceder de repente y que irrumpe el curso normal de las cosas. Algo que surge, dice, aparentemente de la nada, porque no podía ser previsto, como acabamos de explicar hace un rato, sin causas discernibles, una apariencia que no tiene como base nada sólido. ¿De dónde surgió ese movimiento? ¿De dónde surgió esa insurrección? ¿De dónde surgieron tantas personas indignadas? Pues precisamente porque es un acontecimiento político de quienes no eran vistos o quienes no se esperaba que pudieran aparecer en el espacio público, en la calle, manifestándose. Por eso, una de las cualidades del acontecimiento, dice Zizek, es que es un efecto, el acontecimiento tiene un efecto que parece exceder sus causas, porque rompe los límites de lo pensable, rompe los límites de lo posible, rompe los límites de quién sí puede decir y quién no puede decir, quién puede actuar y quién no puede actuar, quién puede ser visto y quién no puede ser visto, ¿no? Por eso es que un acontecimiento, dirá Zizek, es la aparición inesperada de algo nuevo que debilita cualquier diseño estable. Debilita cualquier diseño estable. Si nosotros pensamos otra vez en términos de Badiou, la política es la irrupción de un estado dado de certidumbre. Toda certidumbre genera estabilidad. Y aparentemente eso es lo que quisiéramos y aparentemente eso es lo que nosotros asociamos con política, certidumbre, estabilidad, pero justo no, justo la política es la posibilidad, la cualidad de irrumpir en esa certidumbre, de irrumpir en eso que ya digamos está dado por sentado. En ese sentido, bueno, la política en estricto sentido no es algo cotidiano, no es algo de todos los días, ¿no? En esta manera de entender la política como acontecimiento, sino que es algo que surge esporádicamente, es algo que surge cuando hay movimientos de sublevación, cuando hay movimientos de insurrección y bueno, cuando hay momentos de transformación política profunda que nos lleva precisamente a la ruptura de la estabilidad, a la ruptura de la normalización. La política entonces, en una situación justo, por ejemplo, como la que vivimos ahora en términos de pandemia, es fundamental, porque es precisamente lo que nos permitirá salir de este estado de shock, ¿no? En el que el mundo se encuentra, en donde hemos llevado incluso la situación a un grado de miedo, temor al otro, de imposibilidad del encuentro con los otros. Ahí donde nosotros pensamos que no hay política,
la fiesta, la reunión, ¿no? Es el lugar más político, porque es precisamente el lugar del encuentro, el lugar en donde está el otro, uno está con los otros. Así que hacer la fiesta es hacer política, es un acontecimiento. Toda fiesta es un acontecimiento, es un paréntesis en el tiempo lineal, en el tiempo de la productividad. Así que bueno, en dado caso, Zizek y Badiou nos estarán llamando precisamente a hacer la política del acontecimiento, hacer de la vida una fiesta y no simplemente una consecuencia, un tiempo lineal consecutivo orientado a la productividad. Hacer la fiesta, hacer la política.